minutos. Así que, sin más, le damos la palabra al representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Díaz Gómez. Buenos días, señora Sobero. Bienvenida al Congreso de los Diputados. Aparte de la gran trayectoria por meritoria y por dilatada dentro de Radio Televisión Española, se da en usted una característica que no se da en ninguno de los candidatos, que es que tiene la experiencia de haber presidido los consejos informativos durante muchos años. Este órgano, bueno, no voy a explicar en qué consiste, todos lo saben, pero si una persona que ha presidido el Consejo de Informativos y que dice en su proyecto que, me preocupa mucho la visión que da usted en su proyecto y que comparto en gran parte, pero es muy preocupante, y por si quisiera decirnos algo en este sentido. Habla usted de incremento de malas prácticas en los informativos, de ausencia de independencia frente al poder político, de censura y exclusión de noticias relevantes y de tendencia al amarillismo. Yo podría incluso en este caso ponerle un ejemplo del seguimiento de un suceso trágico en el pasado, y es verdad que me di cuenta que había en el tratamiento de un suceso, bueno, el caso del niño Julen que cayó en el pozo, hubo algunas prácticas que yo puse en cuestión en la Comisión de Control y que creo que denuncia con acierto esa tendencia al amarillismo. Pero, claro, que usted con la de años que ha estado, nadie ha estado en los consejos informativos dirigiéndolos tanto tiempo, me preocupa. ¿Y usted varía esto con el signo del gobierno de turno o es una constante? ¿Y cómo afrontamos esta situación? Yo creo que es la aportación más importante que puede hacer usted, dada su experiencia y su perfil netamente periodístico, además. Por otro lado, ya por cambiar de tercio y por dejar alguna cuestión más en el aire, dice usted que en un mundo global Radio Televisión Española debe ser global. Yo estoy de acuerdo, pero también me parece complejo, me parece complicado casar la idiosincrasia española, de Radio Televisión Española, con la globalidad, y eso no le pasa solo a Radio Televisión Española, le pasa a muchos otros medios. Y por último, precisamente por esta experiencia que tiene usted en el análisis y en el estudio de informativos, ¿qué opinión le merece la figura del magazine informativo? ¿Es un informativo o no es un informativo? Y se lo digo por la tendencia que hay a externalizar cuando los informativos no pueden externalizarse. Y bueno, este juego de malabares que se hace a veces para poder hacer un informativo disfrazado de otra cosa, ¿o no? Y ya está. Muchas gracias, mucha suerte y también gracias por la de años que ha dedicado a la televisión pública. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Gracias, presidente. Bien llegada, señora Sobero. Enhorabuena, como todos los candidatos y candidatas, por su candidatura, por su proyecto. También, y se lo digo sinceramente, por su trayectoria profesional como periodista. En ese sentido, con respecto al proyecto y también algunas de las preocupaciones de mi grupo parlamentario que venimos preguntando de manera sistemática, lo mencionaba antes el portavoz que me precede en la palabra, lo que tiene que ver en su proyecto, que creo que desglosa con muchísima frontalidad respecto a la manipulación, las malas praxis. Como ya le han preguntado, completo un poco también esa rama con la mención que hace respecto a la desinformación y cómo además separa dentro del mismo apartado una cuestión y otra, porque tampoco podemos considerar que la verdad está en lo contrario a lo que es la desinformación y por lo tanto, bueno, en la medida de servicio público también, si tiene ocasión en el tiempo que tiene de poder desarrollar esto, nos interesa mucho, ya que una de las cosas que venimos denunciando es la falta de independencia y la manipulación informativa, que creo que de verdad desarrolla de una manera extensa en su proyecto. También lo que tiene que ver con la participación ciudadana que menciona en su proyecto, diciendo incluso que además tiene que ir también
hasta para los contenidos. Y ahí también le pregunto, como le he preguntado a otros candidatos y candidatas, si, por ejemplo, considera que en el canal Clan podría haber una participación activa con respecto a los contenidos, es decir, a qué contenidos por parte de la infancia y no sé si preadolescencia, igual lo que puede abarcar Clan. También me parece importante resaltar, entiendo que porque los proyectos se presentaban en 2018, habla del pasado 8 de marzo y entiendo que se refiere a ese 8 de marzo que fue un punto de inflexión social. Me parece muy importante cómo habla del cumplimiento necesario y por venir todavía de la Ley 3/2007 de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y cómo habla, de hecho, de cómo eso debe estar tanto hacia afuera, es decir, hacia lo que produce y genera y difunde el ente público de comunicación, como también dentro de la casa, y como es algo que está pendiente, aunque se haya ido haciendo. No sé si ahí ve ocasión de desarrollar algo. Y dos cuestiones muy rápidas para que no se me agote el tiempo. Una tiene que ver con, creo que es muy interesante cuando habla de Radio Exterior de España y además habla de los casos en los que tenía una función de la que probablemente la ciudadanía no somos muy conscientes de qué función pueden tener y pone el ejemplo de la colombiana Clara Rojas, ¿no? Y me parece importante estar hablando también, y con el conocimiento que usted tiene, respecto a la proyección en el exterior y no solo eso, sino también qué más puede estar aportando el exterior, y pienso sobre todo en el Sáhara, dentro también de los contenidos y de la información que tenemos como ente público. Es decir, si podemos estar reflejando la mayor diversidad que tiene nuestro país dentro del ente. Y por último, la situación de trabajadores y trabajadoras interinos, entendiendo esto como un síntoma de un problema estructural dentro del ente de la plantilla. También respecto a derechos laborales, si quiere comentarnos algo, también se lo agradecemos. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez Sala. Señora Sobero, muchísimas gracias por su comparecencia. Es un placer tenerla aquí y poder escucharla ahora en unos minutos. Sobre todo por tener a alguien decorado, que es un auténtico placer tener a un paisano y alguien de la tierra ahí de Pedro Frasinelli, de Roberto Frasinelli. Así que nada, muchísimas gracias. En general, y le quiero hacer una serie de preguntas, bastante concretas. Alguna de ellas irá dirigida a su currículum y otras son más generales. Querría saber si ha mantenido usted contactos previos a esta comparecencia con los grupos parlamentarios representados en la Cámara. Por otro lado, usted habla de esa independencia, y ya la han mencionado los anteriores grupos parlamentarios, y usted decía o señalaba esa falta de independencia y ese peligro y ese riesgo en 2018. Entonces, querría que me actualizase a día de hoy, si puede, con dos frases, si cree usted que sigue existiendo esa falta de independencia dentro de RTV y de alguna forma ese sesgo político en una dirección u otra. Asimismo, si pudiera usted valorar brevemente la labor de la administración interina provisional que ha habido durante este tiempo, precisamente desde que ustedes presentan sus candidaturas, más o menos. Y ya las cuestiones más de su currículum, y que en cierto modo pueden mostrar también un sesgo ideológico. Dice usted, por ejemplo, en su currículum que habla asturiano, y me gustaría saber si es porque tiene usted algún título, lo tiene acreditado, o es simplemente es una nota un poco folclórica que también podría estar bien dentro del currículum. Habla usted de la desinformación y dice precisamente que la verdad oficial no es una respuesta a la desinformación. Pero ¿cuál es la respuesta a la desinformación? ¿Cómo va a hacer un organismo público para publicar de alguna forma la verdad oficial necesariamente? Porque va a ser refutar conversaciones de pasillo. Las conversaciones de pasillo serían las fake news, y va a llegar RTVE para decir que esas conversaciones son falsas y que la realidad es otra. ¿Cómo va a alcanzar RTVE esa realidad? ¿Cómo va a llegar a esas conclusiones? ¿Y cómo se va a lograr que RTVE llegue a esas conclusiones sin que tengan un sesgo ideológico?
Y termino ya muy rápidamente. Habla usted de la brecha salarial. Querría saber si esa brecha salarial está relacionada con que el sexo masculino tiene cargos más directivos y el sexo femenino tiene cargos más junior dentro de la corporación, de forma que están asociadas a salarios más bajos. Por otro lado, habla usted de la censura interna y demás. ¿Cómo podría solucionarse esa censura? Es una cuestión muy compleja. Y, por último, nota rapidísima sobre la financiación y sobre si usted estaría dispuesta a abogar en favor de la vuelta de la publicidad como un medio para financiar de forma estable a la corporación RTV. Muchísimas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Carazo Hermoso. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días y bienvenidas, señora Sobero. La veo a medias. Bienvenida a esta comisión de nombramientos. Enhorabuena por su candidatura al Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Yo quiero reiterar algo que mi grupo ya ha reiterado en muchas ocasiones a lo largo ya de estas muchas comparecencias que hemos tenido en la comisión de nombramientos, y es que nos felicitamos de la culminación del concurso público para la elección de un nuevo Consejo de Administración en Radio Televisión Española, que viene a poner fin a una etapa de anomalía, de provisionalidad, que ya se estaba haciendo demasiado larga. Yo le quiero hacer 3 preguntas concretas. Nosotros opinamos que los currículums han sido ya valorados en una etapa previa del concurso y estamos haciendo las mismas preguntas a todos los comparecientes en aras a la equidad a la hora de valorar su idoneidad. Lo primero que le quiero preguntar es qué espera de esta nueva etapa que se abre una vez que se acaba con esta provisionalidad tras este concurso público. ¿Qué cree que va a traer esta nueva etapa a la corporación pública? En segundo lugar, nos interesaría saber su opinión respecto a qué sería deseable para que Radio Televisión Española evite estar continuamente en el foco de la polémica y se centre en ganar prestigio y reputación social. Y, en tercer lugar, nos parece oportuno que se den motivos y razones para la existencia de la propia corporación pública. ¿Por qué tiene que recibir fondos públicos? ¿Qué función puede cumplir un servicio público como Radio Televisión Española en el año 2021? ¿Cómo puede servir mejor a los ciudadanos españoles? Esas 3 preguntas son las que nos gustaría que nos contestara y escucharemos con interés su intervención. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sarriá Morel. Gracias, señora Sobero. Bien, desde nuestro grupo estamos reiterando a todos los candidatos una pregunta genérica sobre cuáles son los 3 retos principales que ve usted en la corporación en el periodo inmediato al nombramiento del Consejo de Administración y las posibles soluciones que usted aportaría. Otra más concreta respecto al papel de Radio Televisión Española como elemento de cohesión territorial de España y, en ese sentido, la relevancia que da a la estructura territorial y a los centros territoriales. Usted hace especial hincapié, obviamente, y cosa que le alabo, al papel exterior de la corporación por su pasado como corresponsal. Quisiera que hiciera lo mismo también respecto a los centros territoriales. Y una ya personal respecto a dónde pone usted el punto medio entre lo que son colaboraciones externas con lo que es la producción propia en el ente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Sarriá. Para cerrar la comparecencia tiene la palabra la señora doña Yolanda Sobero Martínez, candidata al Consejo de Administración de la Corporación RTV, por 10 minutos. Le puede servir de referencia el color. Cuando se ponga en rojo ya sabe usted que se le ha terminado su tiempo. Tiene la palabra. Señor presidente, señorías, esta cita me ha suscitado alguna duda, pero tras darle vueltas he considerado que es mi obligación comparecer aquí por respeto inexcusable hacia ustedes, representantes de toda la ciudadanía. Y le he dado vueltas porque en su día, también en sede parlamentaria, se decidió que un comité de expertos se encargase de seleccionar a los mejores candidatos en un concurso público por méritos y exprofeso para renovar el Consejo de Radio Televisión Española.
así lo hicieron. Lamentablemente, quien encabeza la lista, Alicia Gómez Montano, ya no está, y conociéndola no me cabe la duda de que no hubiese ahorrado esfuerzo alguno para hacer una corporación radio y televisión española mejor. No ha de olvidarse, además, que este concurso se llega a raíz de una gran movilización de los profesionales de radiotelevisión española, los Viernes Negros, cuya reivindicación precisamente era un concurso para asegurar su independencia. Y creo, honestamente, que pese a todos los defectos que tiene el concurso, creo que los tiene, debería de tenerse en cuenta. Y entiendo que, en cierta medida, aceptan el criterio de los expertos, ya que el orden de comparecencias que se sigue aquí es de mayor a menor puntuación. Además, la resolución de este concurso, que se inició en el 2018, es necesaria para acabar con una etapa de provisionalidad, así que está en sus manos. Yo creo que Radio Televisión Española en estos momentos se juega como nunca su futuro y se enfrenta a grandes retos que precisan una pronta y eficaz respuesta. Como servicio público ha de asegurar, entre otras cosas, un derecho constitucional básico, que es el derecho a la información. Por lo cual, Radio Televisión Española debe tener una gestión transparente, contar con una financiación estable y suficiente, y regirse por criterios profesionales y no por afinidades ni intereses políticos de turno. Para esta imprescindible despolitización, que afectaría sobre todo por su producción, que son los informativos, contribuiría de forma clara y también crearía un nuevo ambiente de trabajo el desarrollo de la carrera profesional, basada en el mérito, la capacidad, la trayectoria y la igualdad. Además, el servicio público de radiotelevisión, para este servicio la audiencia no es lo único importante. También lo es, y diría que incluso más, lo es la relevancia social, porque si no somos relevantes, no somos útiles para la sociedad. Y además ha de tener una rentabilidad democrática y social, la cual asegura, por ejemplo, el acceso de grupos sociales significativos y vulnerables. Para una inmensa minoría fue en su día el lema de promoción de la 2. Esta rentabilidad ha de ser también estratégica, siendo referencia de información y programas en español, dedicando una especial atención a América Latina, donde, por cierto, creo que se nos aprecia mucho más que aquí, donde además podrían encontrarse fórmulas de colaboración. Como ustedes han indicado, efectivamente, yo me he dedicado toda mi vida a la información. No he tenido ni puestos de responsabilidad ni me he dedicado nunca a la gestión. Y creo que el servicio público, dentro del servicio público que debe prestar Radio Televisión Española, la información es un elemento esencial. Y ahora más que nunca, cuando proliferan la desinformación, los relatos alternativos y las manipulaciones de todo tipo, incluso de imágenes, ¿no? Y creo que solo hay un antídoto: el mejor periodismo y el más independiente. Un periodismo capaz no solo de dar las noticias de última hora, sino sobre todo, y creo que es esencial, de analizar, dar contexto y de ayudar a los ciudadanos a entender lo que sucede y a comprender las realidades complejas en las que vivimos. En este sentido, creo que uno de los grandes logros que se han logrado en Radio Televisión Española son los consejos de informativos, que bueno, ahora se van a celebrar otra vez elecciones para renovarlos a mitad de febrero, que estuvieron precedidos por otros órganos profesionales de tipo profesional, pero no reconocidos, digamos, por ley. Y el primer consejo se constituyó en 2008. Con todos sus, digamos, sus defectos o sus carencias que hayan podido tener, yo creo que sí han jugado un papel importante. Se han convertido también en una referencia. Por ejemplo, no en vano, el Consejo de Informativos ha recibido
de Televisión Española ha recibido 2 premios. Uno, el Premio Libertad de Expresión de la Unión de Periodistas Valencians en 2013 y también el Premio José Couso del Colegio de Xornalistas de Galicia en el 12. El intento de los consejos informativos es, 1, que se haga el mejor periodismo y 2, en circunstancias de independencia. Creo que un elemento esencial, como les decía antes, es la carrera profesional. No se puede estar a vaivén. Yo he conocido, miren, yo entré en Televisión Española, además en Las Palmas de Gran Canaria, en julio del 82. Y el otro día, digamos que por una tendencia morbosa, no sé, hice la cuenta. Desde julio del 82, con gobierno de UCD, hasta hoy, casi 39 años, han pasado por Radio Televisión Española 11 directores generales, UCD, PSOE y PP, 4 presidentes del PSOE y del PP, algunos, es verdad, elegidos por consenso entre estos 2 partidos, y una administradora única. En total hacen 16 y una media de mandato de 2 años y medio. Quizá también necesitamos una estabilidad y que esta estabilidad no dependa de los vaivenes políticos ni de los cambios políticos de turno, porque es fácilmente constatable. Es decir, cada vez que se produce un cambio de gobierno y de mayoría parlamentaria, suele producirse un cambio en Radio Televisión Española. Y creo que no debería de ser así. Radio Televisión Española debería de tener un mandato y unos órganos rectores que fuesen independientes de estos cambios políticos, porque al fin y al cabo, insisto, creo que cumple un servicio público esencial, no solo de comunicación y luego, sobre todo, de información. Además, en estos momentos, como otras radiotelevisiones europeas, Radio Televisión Española y en particular los informativos se enfrentan a un ecosistema mediático cada vez más complejo. Una gráfica descripción de este sistema la hace en un reciente artículo publicado en el Instituto Internacional de Prensa Rafael Díaz Arias, a quien le deseo una pronta recuperación. Pues Díaz Arias, investigador de medios audiovisuales y periodista, indica que en el caso de España, Radio Televisión Española es como un pequeño boquerón en medio de un océano proceloso, en el que tiene por encima y le amenazan peces mayores que pueden devorarlo. En un primer lugar estarían los oligopolios privados, luego los operadores de telecomunicaciones, que sustentan televisiones de pago y producen contenidos. Más arriba, las plataformas online internacionales y, por último, los grandes gigantes tecnológicos como Amazon o Google. Este ecosistema se hará aún más complejo con la expansión del 5G, la cual supondrá una gran revolución tecnológica y comunicativa, dada su mayor capacidad y calidad de transmisión, y además abrirá las posibilidades de nuevos formatos y contenidos. Y este futuro está aquí. El 19 de junio de 2019, la primera edición del Telediario realizó en directo la primera conexión de 5G puro, es decir, sin el apoyo del 4G, entre Valencia y Torre España. Y es imprescindible que en este campo Radio Televisión Española y en particular sus servicios informativos no se queden atrás. Esta nueva estructura tecnológica creo que requeriría también una nueva estructura multimedia para conseguir una gestión más eficaz y menos burocrática y que integrase los distintos contenidos y producciones de Televisión Española, Radio Nacional y medios interactivos, los cuales podrían agruparse en 2 grandes áreas, el área una de información y otra de programas. Todo esto, claro, con una financiación que sea estable y suficiente. El desarrollo de la carrera profesional, insisto, creo que es esencial,
porque además Radio Televisión Española y en particular sus informativos, la audiencia no es lo único importante, han de tener relevancia social, como decía, y relevancia democrática y rentabilidad democrática y social. En el tema, por ejemplo, de igualdad, bueno, pues se están consiguiendo cosas. Por ejemplo, existe ya una editora de igualdad. Antes fue Alicia Gómez Montano, ahora es Carolina Pecharromán. Y, bueno, pues se hace información que se difunde tanto por el canal 24 horas, la página web y tal, y se va a tener un programa propio. El tema de la independencia creo que se ha quedado un poco claro. Yo creo que si no tenemos independencia, la financiación y no se nos deja trabajar al margen de los vaivenes políticos, creo que Radio Televisión no tiene, y en concreto los informativos, pues bueno, pues estaremos siempre en merced de los colores, ¿no? Y para terminar, y con el debido respeto, les pediría que fuesen valientes, que dejen de lado las consideraciones extraprofesionales o, para decirlo claramente, partidistas, que hagan alta política en beneficio de Radio Televisión Española, que es de todos, incluido de ustedes, como ciudadanos. Radio Televisión Española no puede seguir empantanada en una crisis permanente. En el nuevo Consejo de Administración deben de estar los mejores, los más capaces para afrontar los nuevos retos, para seguir prestando este servicio público esencial. Y subrayo lo de público. En su día, en los anuarios de la UNESCO de comunicación, distinguía entre medios gubernamentales y medios públicos. Bueno, en ese día, Radio Televisión Española figuraba como medio gubernamental, que es lo que no debe de ser. Televisión Española se juega su futuro y no puede perder esta oportunidad. Quizás sea la última. Así que está en su mano. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias.